¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa. Y ya estamos con el doctor Daniel Fabricio Bálsamo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Voy a empezar a usar tu segundo apellido, porque me parece que es algo que es causalidad en la vida, que tengas ese apellido. Sí. Daniel Fabricio Bálsamo. 12 de abril, para toda la gente que nos viene escuchando, que empezaron a vivir este tema de la biodescodificación integrativa, esta biodescodificación integrada, esta biodescodificación adaptada a la Argentina. Hay algo que tuvieron a través de estos módulos entrar en el mundo de la biodescodificación, pero a partir de este 12 de abril van a entrar en la oportunidad de lo que, y creo que fue llevado por el pedido de la gente, de poder ponerla en práctica, la biodescodificación, con lo cual ya va a ser un taller donde la gente va a aprender a tratar pacientes, con lo cual creo que hay un grupo de terapeutas como los que hacen, no sé, desde un reikista, un masajista, bueno, todas las personas que tienen en contacto con gente que a través de sus técnicas buscan el mejoramiento, apoyarse con la biodescodificación. Y me gustaría que creo que va a empezar así, que me parece este taller, pero si nos puedes adelantar algo, el ABC de la biodescodificación. Sí, sería un poco el ABC de la biodescodificación para que los terapeutas o aquellos que no son terapeutas y realmente quieren empezar a conocer un poco más sobre la biodescodificación como metodología y poder aplicarlo en ellos mismos, porque ninguno está libre de tener síntomas o de tener enfermedades. Normalmente uno lo ve en el consultorio. A veces el paciente concurre al consultorio por un síntoma, pero detrás de ese síntoma hay 3 o 4 enfermedades. Entonces, aquel que no es terapeuta también va a poder descubrir cuál es el conflicto emocional que lo lleva a enfermar. Yo creo que con la práctica una de las cosas más importantes es no quedarse con lo primero que te dice el paciente, ¿no? No, por supuesto. Aparte, una de las cosas fundamentales que las personas tienen que entender, y aquel que quiere empezar a hacer lo que sería el ABC de la biodescodificación, es ver enfrente a una persona que no está enferma, o sea que sí tiene síntomas, que esto por ahí no es muy fácil de entender, pero normalmente uno tiene que empezar a ver que hay un paciente enfrente que tiene conflictos emocionales, que esos conflictos emocionales dan una manifestación en el cuerpo, y esta manifestación es la que conocemos como síntoma o enfermedad. Pero si nosotros estamos viendo a un paciente enfermo, reforzamos en el inconsciente de la persona, reforzamos más esa enfermedad. Por eso es importante no ver a una persona enferma, sino que tiene manifestaciones que están dadas a través de un conflicto emocional, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Daniel? Te voy a ser sincero, a veces también a mí me complica. Por ejemplo, o me toca conocer, o me comentas casos, por ejemplo, de alguien que tiene tos. Y de golpe tiene una charla con vos, y de golpe le encontrás a lo mejor que le está pasando, y a lo mejor cuando termina la conversación le preguntas, porque vos ya te diste cuenta, que no tiene más tos. Sí. Esas son las cosas que a veces me complican. ¿Cómo a veces tan rápido el organismo puede reaccionar, o mentalmente puede reaccionar simplemente tomando conciencia de ciertas circunstancias que te pasan? Claro, eso es lo que llamamos, Alejandro, tiempo real. Hay muchas cosas que en tiempo real el síntoma deja de existir porque el paciente ya tomó conciencia, es consciente que era lo que le pasaba. Entonces, a partir de ahí deja de tener validez. Cuando hablaba hace un instante que uno más refuerza, bueno, en este caso no refuerza el síntoma porque el paciente es consciente de por qué tiene, por ejemplo, esa tos, ¿no? ¿Sabes que me imagino este tema de la biodescodificación con la gente que concurra este próximo 12 de abril a este taller curso, llamémoslo entre comillas, algo así como lo que siente la gente cuando ve un mago y después le cuentan cómo era el truco? Sí, o sea, saber qué se puede hacer, o sea, no es solamente la persona que ves ahí que puede hacer eso, cuando vos te lo enseñan vos también lo puedes hacer. Claro, fundamentalmente uno tiene que empezar a ver
qué emoción hay detrás de la emoción que el paciente cuenta. Normalmente lo que el paciente cuenta no es real, detrás de eso hay una emoción oculta que es lo que lo lleva a enfermar. Y más cuando, por ejemplo, estamos hablando de osteópatas, kinesiólogos, masajistas, Sí. cuando la gente está ahí, en ese momento, a veces justamente tiene la oportunidad de largar esas cositas que a lo mejor estando consciente o sentado frente a un profesional no se anima, y con el conocimiento de la biodescodificación es un momento perfecto para aprovecharlo. Claro, o sea... Bueno, aprovecharlo por el profesional me refiero, ¿no? Como para Claro, ayudar. seguramente esa persona que está haciendo una terapia puede, mientras hace esta terapia, puede ir preguntando ciertas cosas al paciente. Y lo que yo le digo siempre a los terapeutas que van a tener mejores resultados porque el paciente se va a ir contento. Y contento porque ha resuelto un problema. Sepa o no sepa, a veces sea consciente o no de cómo ocurrió, no importa, lo importante es solucionar el problema. Muchas veces hemos escuchado que la mejor medicina es la que te sana, es la que te cura. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo, o sea, muchas veces no nos tenemos que cuestionar a ver por qué o juzgar una acción u otra, porque nos vamos a equivocar, o sea, ahí vamos a caer de nuevo en la acción mental, y la acción mental es la que nos enferma siempre, ¿no? Yo respeto mucho a los profesionales médicos, sobre todo, pero en algún momento... ¿Estás ahí, Daniel? Sí. Sí, no, pero pasa que a mí toqué algo y por un minuto se me fue el retorno acá en el piso. Sí. Respeto mucho a los profesionales médicos, pero digo que yo como desde el lado del paciente, en definitiva, yo voy a tu consultorio, vos me haces biodescodificación. Después, por algún motivo, por algo que tengo, me haces bioparmagnético, o me das un suero de vitamina C, o me haces terapia neural, y yo me voy bien, en realidad no me importa qué fue lo que me curó. Lo que me importa es que me fui bien. Sí, exactamente. Sí, en la biodescodificación a veces pasa algo llamativo, el paciente se resiste cuando uno llega al conflicto emocional, el paciente no quiere reconocerlo, y realmente ahí está la clave de la curación del paciente. Fíjate que cuando el paciente se resiste, incluso Enrique Corbera, en sus cursos y en sus videos, siempre dice lo mismo, cuando el paciente se resiste, es el camino adecuado para romper con ese conflicto emocional que lo lleva al paciente a enfermar. Por eso uno tiene que ser humilde y tiene que ser honesto y tiene que ser adulto emocional con uno mismo para poder reconocer que estos conflictos lo están enfermando. A veces también decimos en biodescodificación que el paciente o la persona no es culpable de los programas que tiene, porque hay muchos programas que vinieron en la etapa gestacional, otros transmitidos desde el árbol familiar, que también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas cuestiones que son fidelidades familiares, o sea, no soy capaz, no puedo romper con estas fidelidades familiares y me encuentro ligado a un conflicto que se va transmitiendo, se va heredando a nivel inconsciente en la descendencia de la familia. Entonces, no, y lo que es peor, que a veces haces involucrar a tus hijos o a tus nietos que no tienen la culpa de lo que a vos te pasa con tu padre, ¿no? Claro, en realidad, cuando yo hablo por ahí de ser adultos emocionalmente, es para empezar a reconocer estos conflictos emocionales y no perjudicar, por supuesto, a nuestra descendencia, porque conscientemente estoy convencido que nadie quiere que la descendencia aparezca con manifestaciones que a veces hay enfermedades, como se ha visto, insuficiencia de órganos importantes en personas, en niños, y hasta los 3 años nosotros tenemos que hacer biodescodificación
en la madre, porque la madre es la que ha transmitido toda esta carga y bueno, a veces es un poco duro porque hay casos que no se resuelven tan fácil, hay casos de trasplantes de órganos muy importantes, muy nobles, y bueno, aceptar que una madre ha transmitido la enfermedad no es fácil de expresarlo como profesional y no es fácil de entender por parte de la persona que ha transmitido esta enfermedad a un hijo, ¿no? Claro, porque hay una parte ahí de culpabilidad, empezar a cosas que realmente, no, por supuesto, no es culpable. Le voy a los teléfonos del doctor Daniel Fabricio, voy a aprovechar para los usar, después se los voy a dar al final. Y recuerden que para anotarse en este taller es importante que se registren antes, que llamen antes y estén anotados, porque muchas veces ocurrió, me parece, Daniel, si no estoy equivocado, que gente a lo mejor te llama a la mañana para decirte cuál es la dirección para ir directamente. Sí. Y muchas veces a lo mejor no tienen lugar para ir, y muchas veces lo ponen un compromiso al doctor, que por supuesto, si lo llama una señora que viene de lejos, si viene, obviamente le va a buscar un lugar para que esté, pero lo correcto es que se anoten y para saber la capacidad que tiene el lugar y poder controlar todo lo necesario para que toda la gente, como ocurrió hasta ahora, esté cómoda en cada uno de estos módulos anteriores y en este caso en este taller. El teléfono es el 4-794-6246. 4-794-6246, zona de La Lucila, a metros de la estación La Lucila, sobre la calle de Benedetti, y él también tiene un teléfono de mensajes que es el 51 30 10 51 51 30 10 51. Dos cosas te quería comentar, Daniel. Una, que eso me lo comentaron varias personas, lo importante que es, porque muchas veces cuando hubo gente que practicó la biodescodificación de Corbera y les parecía media violenta. Y una de las cosas que debo felicitarte es que la adaptaste a la idiosincrasia argentina, que es distinta a la española. Esa es la primera. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, en parte sí, sí. ¿Por qué no? ¿En qué parte no? No, bueno, en realidad es desnudar el alma del paciente, o sea... Bueno, pero hay formas también. Claro, sí, la forma de Corbera Corbera es muy agresiva, tal vez, que es como un enfrentamiento continuo. Y vos buscate la forma de que eso sea más... sin entrar en el tema de ser permisivo, que sea más amable o le permita al paciente llevarlo de una manera más cordial, tal vez. Encontrarse con sus fantasmas, tal vez, ¿no? En biodescodificación no existen los porcentajes, o sea, si un paciente tiene bronca y enferma un determinado órgano, no importa, no medimos en porcentuales qué cantidad de bronca tiene. Y esto a veces, bueno, es duro, o sea, y hay mucha gente que se resiste al cambio y llamativamente, por otro lado, se quiere curar. Entonces, es lo que conocemos como dualidad. Somos duales, vivimos en una dualidad. Entonces, es difícil romper con esta dualidad llevada a la enfermedad, ¿no? O sea, la dualidad de la enfermedad sería estar sano, la sanación. Y bueno, es una parte que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la psicoterapia. Esto es lo real de lo que le pasa a cada uno, pero esto es lo fantástico, esto es lo bueno, porque yo no tengo por qué coincidir con conflictos emocionales iguales a otro, aunque enferme el mismo órgano. Los conflictos son diferentes porque somos dos personas diferentes y esto es lo bueno, esto es lo fantástico. Hay pacientes que lo captan enseguida y realmente cuentan o me cuentan, y yo lo veo, viven una vida mucho mejor, mucho más saludable, en armonía. Hay pacientes que les cambia hasta la voz, o sea, empiezan a vivir en paz interior. Entonces esto es bueno porque una vez que empiezan a transitar por este camino no lo quieren dejar nunca más, y cuando tienen alguna manifestación de un síntoma enseguida están atentos, están alertas para poder
sacar este síntoma para poder reconocer de por qué o para qué aparece esta manifestación. Y esto es una de las cosas que fundamentalmente van a poder aprender en este taller. Por ejemplo, no estamos hablando de grandes patologías, que por supuesto la biodescodificación es uno de los caminos para solucionarlas desde su causa, pero también para cosas prácticas como, por ejemplo, porque alguien vive, hay gente que le pasa, siempre me lastimo la pierna izquierda, Sí. siempre, o tengo un dolor de cabeza que no entiendo, no comí nada, pero me duele la cabeza, y a veces simplemente con irse unas horas atrás, interpretar qué pasó muchas veces, como decías vos, este efecto en segundos que permitís que desaparezca, ¿no? Sí, después, por ejemplo, trastornos intestinales, ya sean gástricos, también hepáticos, biliares, pulmonares. Esto que contábamos, por ejemplo, el tos recurrente, que a lo mejor cuando terminó la conversación telefónica ya le había desaparecido. Sí, sí. Sí, a veces Disfonías. han pasado cosas llamativas con broncoespasmos, o sea, pacientes que desde muy chiquitos padecieron broncoespasmos y han llegado al consultorio con 28, 30 años y en un rato el broncoespasmo empiezan a respirar mejor, o rinorreas, pequeña secreción de agua por la nariz que mientras están en consulta consumen 10 o 12 pañuelitos. Entonces, cuando esto pasa, ahí empiezan a entender que esta enfermedad, entre comillas, es por un conflicto emocional. Cuando uno toca el conflicto, desaparece esta manifestación en tiempo real. Esto es fantástico. A veces me ha pasado a mí con pacientes que han venido con dolores lumbares que prácticamente no pueden ni caminar, y después de 40, 45 minutos de hablar y llegar al conflicto emocional que hace que tenga esta manifestación a nivel lumbar, el paciente se pare de la silla y camine sin dolor, y lo único que se hizo es encontrar un par de conflictos emocionales que están provocando esta lumbalgia. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro que todo tenga esa capacidad, que exista esta posibilidad, ¿no? El tema es ponerla en práctica, porque recién comentabas algo de la dualidad, de gente que todo el mundo quiere curarse, y es verdad, yo conozco particularmente casos, y en casos de algún tipo de patología autoinmune, como podría ser esclerosis o esclerodermia, que aunque la gente no lo entiende, hay pacientes que realmente no quieren curarse. Y esto realmente parece increíble y cuesta, pero lo he vivido, por eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay pacientes que no quieren curarse. Sí, pero eso... vamos a la gran mayoría que le importa, y lo importante es que cada uno tiene derecho y el libre albedrío a hacer lo que quiere con su vida. Exactamente, sí. Pero lo importante es que para los que sí quieren, tenemos esta capacidad enorme de la... Y perdóname que te lo diga así, ¿no? Pero sencilla, en definitiva. Porque en definitiva, cuando entramos a analizar lo que tiene que hacer un paciente, o mejor, para solucionar una patología de años, en el contexto de a veces de tomar cientos de medicamentos, de ir a miles de lados, el hecho de hacer una biodescodificación termina siendo algo sencillo, aunque sea complicado estudiarlo, o sea toda una ciencia que costó mucho entenderla, pero en definitiva para el paciente termina siendo algo sencillo. Hay un medicamento que el paciente tiene al alcance de la mano, que es tomar conciencia. Yo muchas veces le digo, hasta riéndome al paciente, y bueno, tome conciencia y se va a sanar. Y eso ocurre, o sea, no es que estamos hablando de cosas que normalmente no ocurren. El tomar conciencia me salva de un síntoma o de una enfermedad, y es importante. Más que importante, digamos que a veces es el antes o el después en cualquier tema de este tipo, ¿no? Sí, sí, y más cuando tenemos patologías más serias que comprometen la vida del paciente. Entonces, yo creo que vale la pena, incluso hasta perdonarse uno mismo y perdonar muchas veces a otro, porque hay una situación en espejo que me está mostrando el otro, y en lugar de agradecer y bendecir al otro que me viene indirectamente a mostrar lo que yo tengo, y de esa manera me voy a sanar. Entonces es preferible 3 minutos de perdón y no una vida llena de sufrimiento. Aunque sea simplemente por un tema de conveniencia, es bueno perdonar.
Aunque esa conveniencia sea para curarme yo, para volver que cambie mi vida. Porque me sano yo. Entonces... Porque a veces decís, no vale la pena, este fue una basura, me arruinó la vida. Y dices, bueno, no importa, está bien, déjalo. Pero aunque sea por vos, estás hablando de vos, no del otro. Cuanto más bronca tenga con el otro, peor más va a ser, ¿no? mi enfermedad. Cada vez es que eso lo he vivido, sobre todo cuando son problemas, no quiero decir la palabra oncológico porque hay tantas patologías, pero muchas veces en temas relacionados con hígados, con estómago, sistema digestivo, esas broncas, o se odia a la familia, que me estafó mi hermano, me estafó mi papá, mi hijo. Está bien, es comprensible que la gente tenga bronca, pero también muchas veces la vida cambia cuando tenemos ese minuto para sentarnos a reflexionar y poder perdonar, que es lo que vos siempre pregonás, ¿no? Claro, puedo tener 3 minutos de bronca, pero cuando tome conciencia, listo, esa bronca tiene que desaparecer porque si no, más va a reforzar mi enfermedad. Esto es muy importante entenderlo. Sí, no, cuando estamos hablando de pacientes diabéticos, pacientes con no, porque dicen, tuve una crisis, pero ¿qué te pasó? No, me peleé. Siempre está ese problemita emocional. En una crisis, en un brote de esclerosis, en una suba de glucosa, siempre está el problemita emocional. Por eso es tan importante, como decimos siempre, en este caso va a ser un taller para que la gente pueda poner en práctica la biodescodificación, pero también nunca deja de ser algo que también le ayuda a sí mismo, como decís vos, tener ese botiquín de primeros auxilios siempre encima. Exacto. Porque ese es un poco, ante una circunstancia sabes cómo te puedes defender ese problemita que tenés con las cosas que aprendiste. La gente que aprendió los módulos, como va a aprender en este taller, ¿no? Empiezo a tener al alcance de la mano las herramientas justas que me llevan a vivir una vida mejor, o sea, porque en definitiva nadie quiere estar enfermo, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, hay que hacer para poder cambiar. Y bueno, ahora le voy a los teléfonos, pero antes te quería agradecer, Daniel, por 2 cosas. Primero, por darles la posibilidad a la gente de poder poner en práctica la biodescodificación, que era algo que estaban pidiendo mucho, y por otro lado, hacerlo a un precio que sea accesible. Porque muchas veces ofrecemos cosas lindas, pero la gente no tiene la posibilidad de hacerlas, con lo cual sé que para vos también es un esfuerzo, pero te permite poder manejarlo. Sí, totalmente. El teléfono del doctor Daniel Fabricio es el 4794-6246. 4794-6246. Y el teléfono de mensajes es el 51 30 10 51. 51 30 10 51. Muchas gracias, Daniel. Igualmente para vos, Alejandro, que tengas buen día. Enseguida volvemos.